¿Queremos más del Señor? ¿Queremos recibir más de Él? ¿De su palabra hermosa y poderosa? Amén. Entonces, ¿qué tal si me acompañan en una oración? Inclinamos nuestros rostros y te decimos, Padre, gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de tu presencia. Una presencia indiscutible, Señor, una presencia inigualable, mi amado Rey. Gracias porque con esa presencia has preparado nuestros corazones para recibir esta palabra con amor, para recibir esta palabra como conviene a cada cual, para recibir esta palabra, Señor, que confronte los corazones, pero que aliente, Señor, y que edifique al cuerpo de Cristo, que edifique a tu iglesia como tú quieres, mi amado Rey. En este momento, Señor, te pido que yo mengüe para que crezcas tú. Que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso para el Señor. Familia, les cuento que meditando en esta palabra, meditando mucho en esta palabra que el Señor me regaló hace algún tiempo, pensaba acerca de donde nosotros queramos que estemos, donde queramos que nosotros nos movamos, tenemos reglamentos, ¿cierto? Si vamos a la escuela, hay reglamentos. Si vamos en nuestros empleos, hay reglamentos. En la iglesia hay reglamentos. Vamos a un hospital, hay reglamentos. ¿Qué tal los reglamentos, las señales de tránsito? Aún yendo en nuestros carros, hay reglamentos. Es decir, esta tierra está llena de reglamentos, reglamentos de hombre basados en la cuestión de seguridad o cuestión de enseñanzas en ciertos lugares. Y resulta que aún en nuestros hogares también tenemos reglamentos. Entonces todo esto actúa en nosotros como una especie de alerta, ¿sí o no? Donde quiera que estamos, como conocemos los reglamentos, entonces cuidamos no infringirlos para no sufrir una consecuencia y pues bueno, para que no nos llame la atención. ¿Y qué tal en las señales de tránsito? Pues ahí sí que nos cuidamos, ¿sí o no? Por cuidar nuestra vida, la de los demás y en último caso para que no nos pongan una multa. Entonces eso me llevaba a pensar, wow, qué fácil es darnos cuenta que hay reglamentos que cuidamos de no infringirlos, pero ¿qué tal los reglamentos de la palabra de Dios? ¿Qué tal los reglamentos de mi Señor? Que son reglamentos estipulados no para dañarnos, sino que están estipulados para bendecirnos grandemente y para que nuestras vidas sean prosperadas y fructificadas en Él. Pero yo me preguntaba, ¿y por qué será entonces que nos queda más fácil cumplir los reglamentos en la tierra que cumplir los reglamentos bíblicos? Tal vez porque donde quiera que estamos viendo al hombre, al que tiene las leyes, al que tiene los reglamentos, para que no nos dé una infracción, para que no nos llame la atención. Pero como a Dios no lo vemos, entonces tal vez nos queda más fácil infringir. Eso es en nuestro pensamiento. Pero la palabra de Dios dice que Él todo lo ve, ¿cierto? Él donde quiera que nosotros estemos está viéndonos. Entonces, tal vez ese sea el motivo por el cual nosotros quebrantamos tanto sus leyes. Y porque hay una frase en la palabra de Dios que tal vez no hemos entendido mucho. No sé si alguien se ha tomado el tiempo de estudiarla y entenderla, pero yo no lo había hecho hasta que el Señor me inquietó en ella. Y es la palabra o la frase que encontramos mucho en la Biblia que dice: el temor de Dios, el temor de Jehová. Continuamente habla del temor de Dios y del temor de Jehová. Entonces, a veces no hemos tal vez entendido muy bien esta frase, y la tomamos literalmente como dice, el temor. Y eso es tal vez lo que no nos ayuda mucho a conducirnos como Dios quiere. Una de los textos bíblicos donde encontramos que habla del temor de Dios es en Jeremías. Si me acompañan al libro de Jeremías,
Jeremías 32, 39 al 40. Jeremías 32, 39 al 40 y dice: y les daré un corazón y un camino. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y qué? Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Necesario conocer el temor de Dios. A ver qué es lo que Dios quiere cuando habla del temor de Dios o del temor de Jehová. Tenemos que reconocer algo, familia, o aprender. El temor de Dios, cuando se habla de temor de Dios, estamos hablando de un temor divino. No estamos hablando de un miedo humano, que es lo que nos mueve en esta tierra. Vamos entonces a mirar, vamos al primer punto. Vamos a mirar entonces lo que quiere decir, el primer punto, de dónde proviene, cuál es la fuente de ese temor de Dios. Yo recuerdo que cuando yo era, pues siempre desde pequeña, mi familia en su religión tradicional, pues allí me educaron. Siempre me estaban hablando del temor de Dios y siempre me estaban inculcando el temor de Dios y siempre me decían: cuidado con el temor, que nunca te falte el temor a Dios, acuérdate del temor de Dios, pero nunca se tomaron el tiempo de explicarme qué era el temor de Dios y yo menos de preguntar. Lo que sí sabía era que en mí había una alerta de cuidado con Dios, no hagas enojar a Dios, y eso era lo que me motivaba para regular mi comportamiento, para no hacer enojar a Dios. Entonces nunca supe en realidad lo que era, ni de dónde provenía verdaderamente el temor de Dios. Pensaba que era una frase cualquiera que ellos tenían o que la religión tradicional tenía, pero nunca lo había mirado bien de cerca. Leyendo estos textos de Jeremías, si nosotros nos vamos más hacia atrás de lo que está relatando allí Jeremías, encontramos dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que se encontraban en ese momento en una gran rebeldía, como cosa rara, ¿no? Después de que los sacaron de Egipto y todo, continuamente en una gran rebeldía, en una gran desobediencia, tanto que Dios mismo cuando le hablaba al profeta Jeremías le decía: yo les enseño a mi pueblo y ellos siguen desobedeciendo. Tremendas palabras cuando leí eso. Yo les enseño, les he enseñado, pero ellos siguen desobedeciendo. Y en el enojo de Dios, entonces le dice al profeta Jeremías que iba a entregar a estos dos pueblos, al pueblo de Israel y de Judá, a manos de los enemigos, a los cananeos y al rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasa con estos pueblos? Cuando los entregan en manos de los enemigos, llegan a su punto más crítico de la desesperación, porque ya están allí en manos de ellos, donde los enemigos iban a destruir todo. Pero Dios, que sigue siendo Dios y movido a misericordia, a pesar de que este pueblo estaba en contra de él, y asimismo lo relata ahí en la palabra y dice: ellos me han dado la espalda en lugar de darme su rostro. Asimismo lo dicen las escrituras, refiriéndose a ellos. Y él, aún así, en el verso 40 podemos leer que dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos. Él, movido a misericordia, aún después de haberlos entregado a los enemigos, le dice a Jeremías: ¿sabes qué? Voy a reunirlos, los voy a traer de las ciudades a donde los eché, los voy a reunir aquí, los voy a reunir aquí. Ha extendido su misericordia y le dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos. El mismo Dios es la fuente del temor hacia él. El mismo Dios en su misericordia
quiso depositar el temor hacia Dios en el corazón del hombre. Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo así? Ay, hermanos, una alternativa más que busca Dios con el hombre tan terco que somos nosotros, con el ser humano que somos tan tercos. Él es buscando alternativas continuamente para que estemos bien con Él. Él dice ahí en ese verso 40 que pondrá el temor en el hombre con la única finalidad de que no se aparten de Él. Dice, para que no se aparten de mí. Recordemos en el Edén, con Adán y Eva. Cuando ellos pecan, entonces el enojo de Dios, la ira de Dios fue depositada en un animal inocente para no arraigarlos a ellos, por amor al hombre. Continuamente, por ejemplo, el pueblo de Israel, después de estar allí en Egipto siendo esclavos, los liberta, los envía a su pueblo por amor de ellos. ¿Y cuántas cosas hizo por ellos? Y seguían en desobediencia. Pero la alternativa de Dios entonces es colocar su temor en el corazón del hombre. Pero vaya noticia, tampoco le funcionó perfectamente. Porque después, entonces, tiene que enviar a su Hijo Jesucristo, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, a morir en una cruz, a derramar hasta la última gota de sangre por nuestros pecados, por nuestra terquedad, por nuestras iniquidades. El Señor allí en el verso 39, si ustedes miran, en el verso 39 dice, y les daré un corazón y un camino. Eso lo ratifica en Ezequiel, donde dice que pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo en nosotros. Un camino. ¿Quién es el camino? ¿Qué nos enseñó Jesús en Juan 14:6? Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces en Jeremías 39 dice, les daré un corazón y un camino. ¿A quién se refería? Al mismo Jesús. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y dice, y pondré mi temor en el corazón del hombre para que no se aparte de mí. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿y por qué será entonces que nosotros nos seguimos apartando si todas las alternativas que Él tuvo en su misericordia con nosotros las ha ofrendado a nosotros, las ha dispuesto para nosotros? Y la última y única alternativa es Jesús. Y nosotros seguimos apartándonos de Él. No estoy hablando solamente, usted dirá, no, pero yo estoy aquí en la iglesia. Yo no estoy hablando solamente de las personas que están ahí afuera, que no conocen de Cristo. No estoy hablando de los que alguna vez profesaron la fe en Jesús y están apartados. Estoy hablando hasta de nosotros mismos que estamos aquí, pero que estamos apartados de Dios. Porque su palabra dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muy posiblemente muchos de nosotros estaremos en cuerpo, no con el espíritu conectado a Dios. Muchos de nosotros podremos venir por tranquilizar una parte en nuestro ser de vine a la iglesia, mira Señor, si vine para acá. Muchos de nosotros tal vez hemos venido simplemente como un mecanismo, es un domingo de iglesia, porque no decimos ni un domingo para el Señor, un domingo de iglesia. Muchos de nosotros tal vez nos estamos moviendo en una especie de religiosidad, pero no nos estamos moviendo en una relación con Dios. Y Él depositó su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. Estamos hablando de una relación con mi papá, una relación con mi Señor, una relación con el mismo y poderoso Dios.
Una relación con ese Dios que estuvo ahora abrazándonos a todos. Una relación con Él. Ya que Él es la fuente de ese temor. Pero usted me dirá, bueno, usted sigue hablando de temor, pero explíquenos qué es temor. Vamos a mirar entonces qué es el temor de Dios. Como segundo punto, ¿qué es el temor de Dios? La Biblia, continuamente cuando aparece esta frase del temor de Dios, generalmente está hablando de obediencia. De obediencia. Y obedecer es obedecer a Dios. El temor de Dios es obedecer a Dios, vivir para Dios y testificar de Dios. Obedecer 100% no es fácil. Todos somos humanos. Es un poco difícil. Pero mis hermanos, hay algo que lo hace muy fácil o más fácil. Lo que hace más fácil obedecer a Dios es el amor genuino que siento por mi Señor, el respeto y la reverencia que yo siento por mi Padre, es lo que me conduce a obedecer a mi Señor. Si yo amo lo suficiente a Dios, si yo lo respeto y si siento reverencia por la presencia de mi Señor, eso me conduce a obedecerlo mucho más fácil. La reverencia, mis hermanos, es una parte tan importante, porque muchas veces vemos como que obedecer a Dios es como dejar los pecados que se ven, pero obedecer a Dios es en todo lo que dice la palabra. Y obedecer a Dios implica esa reverencia que yo tengo hacia Él. Reverencia a Dios no es poner mis manos y la cabeza y cara casi de derretidos o casi que levitando. Eso no es reverencia, eso simplemente es un acto físico que tal vez nos acostumbramos a hacer. Pero reverencia a Dios es saber delante de quién estamos. Es saber quién es la persona que hay aquí en este lugar y traer esa reverencia hacia Él. Es saber que yo cruzo por esa puerta y que esta es la casa de Dios, la casa de mi Padre, y guardo reverencia hacia Él. Es cruzar esa puerta y saber que vengo y me postro delante de Dios, que no estamos en un parque donde saludamos a veces muy efusivos, y yo entiendo eso, porque Dios de pacto se caracteriza por ser una iglesia muy efusiva, muy abrazadora. Pero ¿qué tal si bajamos la voz? Y saludamos con efusividad, pero con voz baja, porque a veces parecemos saludando en un parque. Mire, a mí esto me confrontó y se los digo porque qué pena, pero es la verdad. Para eso estamos, para decir verdades. Porque a mí me ha pasado. Y una vez me sucedió y había un señor junto a donde yo estaba saludando a alguien muy alegre, y ese señor, qué vergüenza, estaba postrado orando a Dios, y yo toda efusiva saludando a la hermana, y ahí Dios me reprendió. Ese día sentí algo tan fuerte y tan vergonzoso que yo dije, wow, Señor, perdóname. Perdóname, porque yo este mismo abrazo caluroso y hermoso se lo puedo dar a mi hermana, pero en silencio y cuidando a los demás que están orando. Los que han entendido la reverencia a Dios vienen y se postran y en silencio entran al templo. Y yo, tu hija, no te estoy dando la reverencia que te mereces, Señor, perdóname. Reverencia, mis hermanos, es saber que si yo tengo una cita con mi papá a las 10 de la mañana, no le llego a las 10:30 y a las 11. Reverencia es llegarle a las 9:59 para meterme en el río de la adoración, para no perder lo que papá Dios trajo para mí. Y también reverencia es saber que yo no vengo a ver Dios que me da, sino yo que le doy. El que da recibe, el que da recibe.
Y si yo le doy mi corazón, si yo le doy mi entrega, recibo lo que Dios tiene para mí. Los que hoy dieron su corazón, recibieron mucho de Dios. Eso es reverencia, mis hermanos. ¿Por qué, mi familia hermosa? ¿Por qué nosotros tenemos una cita médica y la cumplimos? Hay respeto y reverencia por un médico. Hay respeto y reverencia por un juez en la corte. Hay respeto y reverencia por un hombre en inmigración. Hay respeto y reverencia en el aeropuerto para los vuelos. Pero Dios nos está esperando a las 10 de la mañana. Dios nos está esperando a las 10 de la mañana. Y Él aquí parado, a ver mis hijos que hoy los voy a abrazar, a ver mis hijos que hoy le voy a responder, a ver mis hijos que hoy. Y el hijo no llegó. Y el hijo no llegó. O llegó fuera del río, entonces no sabe ni lo que está pasando. Porque a veces, mis hermanos, no entendemos donde quién venimos. Venimos donde el Señor de señores, el Rey de reyes. Venimos donde Jehová de los ejércitos. Venimos donde nuestro Padre. Venimos donde el que nos da la salud. Venimos donde el que hace que migración mueva las cosas a nuestro favor. Venimos donde el que nos da la provisión para viajar en esos benditos aviones. Venimos donde el que obra el milagro en las cortes. Venimos donde el gran yo soy. Qué rico entender que cuando venimos a la casa de Dios es imaginarnos, es sentir que el mismo Dios está aquí. Usted no viene para que el pastor lo vea. Usted no viene para que los líderes lo veamos, aunque sí lo chequeamos, por crecimiento, por ayudarles a crecer. Pero su corazón tiene que venir entendido de que usted viene donde su papá, donde su papá. Ahí está una parte de la reverencia. Déselo más fuerte al Señor. Reverencia es apagar nuestros celulares. Reverencia es quitarle el volumen al celular. Y usted me dirá, pastor, es que ahí está mi Biblia y mi cuaderno. Bendito Dios, cuando se ocurrieron esas cosas. Yo soy como mi pastor. Yo soy muy tecnológica y aquí me conocen. Yo amo la tecnología. Pero para eso ustedes siempre me ven mi Biblia y mi cuaderno de notas. ¿Sabe por qué? Mi familia. Porque yo no voy a permitir que el diablo en su sutileza me robe lo que Dios tiene para mí. Porque en el momento que yo estoy tomando nota o supuestamente leyendo la Biblia, me entra una bendita notificación y el gato le pudo la curiosidad. Inmediatamente no seguimos concentrados en la predicación, sino en mirar qué está pasando con la notificación. Y entramos a Facebook, y entramos a Instagram, y entramos a cuánta cosa hay. Eso no es reverencia, mis hermanos. Si usted está siendo tentado por el enemigo con esas benditas notificaciones, mire, dígame, le regalo un cuaderno, le regalo la Biblia si quiere, pero por favor no se robe lo que Dios tiene. Yo soy una que me hice ese compromiso, porque yo dije, yo no voy a permitir que Dios me robe el momento exacto donde Dios tiene la palabra para mí, el momento exacto donde Dios va a traer libertad a mi alma, el momento exacto donde Dios va a consolar mi corazón. Porque una notificación entró y ¡fum!, me desconecté. Mire, mis hermanos, el celular es una bendición, esa tecnología es una hermosura, pero no para esto. Y cada cual es libre, hágalo si usted se siente bien. Pero sí le pido, batalle con eso. Porque créame que desde el más chico hasta el más adulto, yo me he dado mis paseitos y desde el más chico hasta el más adulto he visto dentro del servicio, en los momentos de predicación, con otros temas que no es la Biblia ni el cuaderno de notas. Reverencia.
Y luché con esta palabra como ustedes no se imaginan. Reverencia no es que cuando un ministro está aquí predicando, que nos preparamos delante de Dios, que nosotros no cogemos al azar, ay, esta palabra, o por algo que alguien nos contó. No, nosotros nos preparamos en oración, en ayuno, a ver Dios qué quiere ministrarle a su pueblo. Y reverencia no es que mientras los predicadores estamos aquí, usted esté preguntándole a Google si nosotros estamos diciendo la verdad o no. Reverencia es que usted tome notas y se vaya como un buen bereano y vaya a estudiar la palabra en su casa. Eso es reverencia a Dios. Usted se va como un buen bereano y coge y estudia. Y si el predicador dijo lo que no es, tiene todo el derecho de llamarle y decirle: mire, acabo de estudiar en la Biblia y la Biblia dice tal cosa, usted dijo otra. Pues no le diga que Google se lo dijo. Eso no es aceptable. A mí que me confronten, pero con la Biblia, no con Google. La reverencia es una parte muy importante del temor a Dios. Es muy importante saber delante de quién estoy. Reverencia es meterme en ese río de adoración y no estar pendiente si los de la alabanza se equivocan o cantaron bonito, el del piano se le fueron las teclas donde no son, aquella no se sabe la canción. Eso no es reverencia, mi hermano, porque usted viene a darle el corazón a Dios, no a supervisar a los de la alabanza. La responsabilidad de ellos es prepararse. Pero hombre, si se equivocaron o si se les olvidó, que ellos arreglen cuentas con Dios. Si se prepararon o no. O si vinieron aquí como de muy fuertes, de que se lo saben todo y se equivocaron. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es venir a rendirle el corazón a nuestro Dios. Nuestro trabajo es venir a reverenciar, a respetar y a amar a nuestro Dios. Mi trabajo como hija de Dios es venir a demostrarle mi amor al Señor. Ese amor, ese respeto y esa reverencia hacen que yo le obedezca mucho más fácil a mi Señor. Lo hace agradarse de mí. El Señor allí se agrada de mí. El temor de Dios es un temor divino, no es un miedo. Entonces nosotros necesitamos entender que temer a Dios es obedecer a Dios, vivir para Dios, testificar para Dios. Pero ese obedecer a Dios no es por miedo, sino que yo le obedezco es por el amor genuino que hay en mí hacia Él, es por el respeto que tengo hacia Él, es por la reverencia que tengo hacia Él. Entonces yo le obedezco a mi Señor. David enseñó algo muy lindo en un salmo. En el Salmo 34:11, yo necesito que todos lo busquemos. Salmo 34:11. David dice: venid hijos, oídme. Y así les está diciendo al Señor hoy: venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y les da unos pequeños tips. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En eso está resumido el obedecer a Dios. Y nos vamos a dar cuenta. Y tal vez, así como el pueblo de Israel se encontraba en ese momento tan terco de desobediencia que lo tienen que entregar a manos del enemigo y están en un punto de desesperación por no obedecer a Jehová, por seguir de tercos haciendo su voluntad. Tal vez muchos de nosotros estemos en un momento crítico por seguir nuestra voluntad propia. Pero entonces es hora de reconsiderar el camino. David decía: ven y yo te enseño lo que es el temor de Dios, para que veas el bien. Y no solo nosotros, sino ¿quién?
los hijos. Esa promesa no es solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Y lo primero que dice es: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y recordemos lo que Santiago 3, del 9 al 10, lo dice y lo ratifica. Santiago 3, 9 al 10. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos ¿a qué? A la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ese es un problema del ser humano muy fuerte y una de las cosas más difíciles de dominar, la bendita lengua. Y como dice la palabra, con ella maldecimos y con ella bendecimos a Dios. Y entonces nosotros, al entrar a mirar bien esta palabra y poderla estudiar y que se atesore en nuestro corazón, entonces nos vamos a empezar a cuidar de andar en chisme, de andar en murmuraciones, mis hermanos, de estar murmurando lo del uno y lo del otro, de estar chismeando, de estar hablando de los hijos de Dios, porque mire lo que dice allí. Cuando hablamos de los hijos de Dios, estamos hablando de uno que es a la semejanza de Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios y a veces le dañamos la reputación a los hijos de Dios por algo que vemos superficial o nos enteramos, pero que no conocemos trasfondos, que no conocemos verdaderamente las situaciones que suceden y continuamente, por ser rapiditos con la lengua, dañamos la reputación de nuestros hermanos. Hablamos, maldecir es mal hablar de nuestros hermanos. Y Dios nos está invitando es a que lo bendigamos a Él y que hablemos el bien a nuestros hermanos. Dice: guarda tu lengua del mal. Familia, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué vocabulario estamos usando? Jóvenes, que nos contaminamos tan fácil con nuestros compañeros de estudio. Dios dice: guardemos nuestra lengua del mal. ¿Qué vocabulario estamos usando? ¿Cómo le estamos hablando a las personas? ¿Qué sale de nuestra boca? Palabras de bendición, palabras de edificación, palabras de consuelo. ¿Qué sale de nuestra boca? Guardemos nuestra lengua del mal y de hablar engaños. Las mentiras, los engaños son de esos pecados que no se ven, pero que siguen siendo pecado y que se cometen tan rápido, se cometen tan fácil para contestar algo. Son las 10 de la mañana, te estoy esperando aquí. Sí, ya voy en camino y apenas está bañando. Mentiras tan fáciles. Por temor de quedar, miedo de quedar mal con alguien, pero no te da temor del que te está viendo y te está escuchando. Por ponerle un ejemplo de algo tan sencillo, tan sutil en lo que caemos. Más bien usted le dice: hombre, discúlpame, me cogió la tarde, apenas voy para el baño. ¿Sí o no? Guardar nuestra lengua del mal y de hablar engaños. Muchas veces, de pronto Dios nos ha regalado el privilegio de tener una posición, no estoy hablando solo acá en la iglesia, una posición en su empleo, en su escuela. Una posición donde tal vez usted sea manager o donde usted tenga personas bajo su mando. ¿Cómo le estás hablando a esas personas? ¿Cómo te estás dirigiendo a esas personas? Así sean tercas, porque nosotros somos tercos, pero Dios cómo nos ama y cómo nos habla. Si hacemos, no me levanten la mano, pero si hiciéramos un examen ahorita mismo de decir: yo me merecía esa presencia de Dios ahora, yo me merecía esa misericordia de Dios de venir y abrazarme, muchos pudiéramos decir no.
Pero la misericordia de Dios sobre nosotros es tan grande y nos ama tanto que la extiende y nos sigue tratando bien y nos sigue dando palabras de amor. Pero nosotros a veces en ciertas posiciones confundimos la autoridad con la soberbia, la autoridad con la altivez. A veces confundimos, hay autoridad pero con amor. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Con amor, porque Él disciplina pero con amor. Y a veces cómo nos llevamos las personas por delante con nuestras palabras cuando les llamamos la atención o cuando les tenemos que hablar. Cuidar nuestra lengua del mal. La otra parte que habla David allí, el 2:2 es: apártate del mal y haz el bien. Y en Proverbios 3:7 nos dice algo muy lindo la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apartarse. Apartarse es algo simple. Apartarse es abandonar todo aquello que le desagrade a Dios. Apartarse es: si esto me hace daño, me aparto de eso, me retiro para no apartarme del Dios Altísimo. Es necesario, a veces si uno hace una pregunta, hay preguntas que hay que ir más al fondo, porque si yo hago una pregunta a mí misma, Marjorie, ¿estás haciendo el bien? Rápidamente digo, sí, yo creo que sí, porque estoy viendo un todo, en un momento. Pero ¿qué tal cuando empezamos a meditar en área por área? Por ejemplo, ¿estaremos haciendo el bien como personas? Como persona, como individuo, ¿estaré haciéndole bien a mi comunidad? ¿Estaré haciéndole bien a la sociedad? ¿Seré útil a mi sociedad, como dice la palabra de Dios? Que tengamos, por ejemplo, misericordia unos con otros, que ayudemos a los necesitados. Como padres, ¿cómo será nuestro trabajo como padres? ¿Estaremos cumpliendo los reglamentos del Señor como padres? ¿Lo estaremos obedeciendo? ¿Estaremos amando a Dios, reverenciándolo y respetándolo con nuestras acciones como padres? ¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos tratando? ¿Los estamos educando? ¿Estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagamos con nuestros hijos? ¿Que le hablemos la palabra? Como esposos, como esposas, ¿estamos respetando a nuestro esposo? ¿Estaremos sujetándonos a nuestro esposo? ¿Cómo es nuestro tono de voz cuando le hablamos a nuestro esposo? Es un hijo de Dios hecho a la semejanza de Dios. Como esposa, recordemos que Él es el Hijo de Dios, o sea que Dios es nuestro suegro. Como esposo, ¿estás tratando a tu esposa como vaso más frágil, como dice la palabra? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo te diriges a ella? Como dice el Señor, como Jesús trataría a la esposa, a nosotros que somos su esposa. Como empleado, el temor de Dios es obedecer, vivir para Él y testificar de Él. Como empleados, ¿qué testimonio estamos dando? Como empleados, tendremos el nombre de Jesús en alto. Robaremos horas, nos vamos a dormir por allá porque el jefe se fue y entonces puedo aprovechar y hacer una cosa y hacer otra.
pero es que Dios es mi jefe, Él es el que me dio el trabajo y le estoy robando el tiempo y estoy dejando de hacer lo que me corresponde. Y Dios me está viendo. Como empleados, qué testimonio de Cristo. Porque, hermano, nosotros nos encanta decir que somos cristianos y referenciar a la gente a Cristo y a la iglesia. Pero mis obras, mis actitudes tienen que concordar con lo que predico. Porque si no, el testimonio de Cristo queda por el piso. Entonces, ¿estaremos haciendo el bien? Ahí dice, apartémonos del mal. El mal no solamente es matar, robar. No, lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Y entonces es necesario examinarnos en todas las áreas. Y una de las muy buenas es como hijo de Dios. ¿Estoy agradando a Dios con mi proceder? ¿Estoy agradando a Dios con mis actitudes? ¿Me estoy apartando del mal, de lo que dice Dios, que quiere que yo me aparte como hijo de Él? ¿He dejado el pecado? Como hijo de Él, me estoy apartando de cada una de las cosas que Dios me ha dicho que me aparte. Y que hagamos el bien. Es decir, reconsiderar el camino de todas las áreas que les acabo de hablar y comenzar a andar como Cristo quiere que andemos. Es necesario que si nosotros nos autoevaluamos en cada una de estas áreas, entonces digamos, ok, Señor, he quedado al descubierto tuyo. He quedado al descubierto en tal y tal y tal y tal área. Empieza entonces a reconsiderar, de apartarte de ese mal y hacer el bien, contrarrestarlo con lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Entonces empecemos a actuar en cada una de estas áreas como corresponde. El 2:3 dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y lo dice muy claro, en cuanto dependa de nosotros, porque a veces salimos por ahí metidos en unos que ni nos damos cuenta. Pero sí tener en cuenta que no sea a causa nuestra, a causa de un hijo de Dios, que estemos envueltos en un pleito, en contiendas, en rencillas. Necesitamos cuidarnos de no estar, ya no estamos para eso. Si somos hijos de Dios, si Cristo ha entrado en mí, se supone que ya Cristo me ha dado libertad, sanidad. Y ya no tendría por qué estar de pleito en pleito, ni de rencilla en rencilla. Más bien lo que dice la palabra en el Salmo 133:1-3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿O sea, no le parece muy rico usted vivir sin enredos? ¿No le parece muy rico que su nombre siempre esté tranquilo y quieto? Que su nombre más bien sea comentado para cosas buenas, pero no que su nombre esté comentado por chismes y enredos. Entonces David decía, venid hijos, oídme, les enseñaré el temor de Dios. Ese es el temor de Dios, esos tips, es obedecer a Dios en esas áreas que David mencionaba allí. ¿Cuáles? La de guardar la lengua del mal, la de apartarse del mal y hacer el bien, la de buscar la paz. Y volvemos al punto inicial. ¿Cómo logro todo esto? Cuando hay un verdadero amor por mi Señor, cuando hay respeto por mi Señor, cuando hay reverencia por mi Señor, entonces eso me ayuda y me encamina a obedecerlo. El temor de Dios es necesario que quede claro, que no es un temor, no es un miedo de que tenga, digamos, de que me castigue o que tenga consecuencias, sino ese temor reverencial, ese temor que por mi amor por Él, por mi respeto por Él, por mi reverencia por Él, entonces
yo le obedezco a causa de mi amor por Él. Cuando Él dice allí en la palabra donde dice, pondré mi temor en el corazón del hombre para que no se aparten de mí. Él vive preocupado, ocupado de que nosotros no nos apartemos de Él, porque Él quiere que nosotros hasta el final luchemos por nuestra eternidad, que no nos desenfoquemos, que siempre conservemos la meta. ¿Cuál es nuestra meta? La eternidad, estar con Jesucristo. Y para concluir, no se nos puede olvidar cómo inicia la palabra de Dios en Jeremías 32:39, donde dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Esto es una promesa muy grande, donde cuando nosotros conservamos ese temor de Dios, aplicamos ese temor de Dios, no solamente nuestras vidas van a tener grandes frutos, sino que esto va a cobijar a nuestras generaciones. Y seamos entendidos de algo, que lo que yo haga, mis hijos, mis generaciones van a copiar ciertas conductas y van a copiar ciertas cosas nuestras. Entonces de ahí se deriva que de generación en generación sigamos amando, respetando y reverenciando a nuestro Dios. Y como tarea les voy a dejar Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian esta sabiduría y esta enseñanza, pero los que tenemos el temor a Dios, entonces la acogemos para obedecerla. Amén. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies y cierra sus ojos? Las personas que nos visitan por primera vez pueden pasar allí al cuarto mientras nosotros somos despedidos en una oración y con una adoración más a nuestro Dios. ¿Qué tal si usted inclina su rostro y en este momento medita? Medita en alguna área que usted haya sido tocado por esta palabra. Medita en un área donde usted pueda decir, wow, Señor, no había entendido el temor de Dios. Tal vez lo que entendieron miedo, pero ya sé que no es miedo, ya sé que es obedecerte por amor y por respeto a ti. ¿Qué tal si usted ha mirado en lo más interno de su corazón, si tiene alguna falencia en esas áreas que acabamos de mencionar, donde Dios quiere que actuemos? Y nos ponemos a cuentas con el Señor y le decimos, Señor, perdónanos, mi amado Rey. Perdónanos, Señor, porque tal vez cogí muy a la ligera tus estatutos, porque me cuido del ser humano que no me vea cuando los quebranto, pero no me acuerdo que tú estás mirándome, Señor. Perdóname porque quebranto tus reglamentos. Perdóname, Señor, porque tal vez no actúo como ser humano, como padre o como esposo o esposa, y sobre todo, Señor, como hijo tuyo, no actúo de la manera correcta para agradarte. Pero hoy en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ayudándome a internalizar esta palabra y a salir adelante, a comenzar, Señor, a poner en práctica cada una de estas cosas. Hoy te pido, mi amado Rey del cielo, que me ayudes, que me des la fortaleza. Y así como tú dejaste tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos recuerde todas las cosas, yo te pido que me siga enseñando y recordando todas las cosas para no apartarme de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.